No se diga más por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida a un nuevo invitado porque podemos hablar de nueva Procuradora General de la República, podemos hablar de temas de salud mental, podemos hablar de muchos temas, pero sin duda el tema del costo de la vida y de los precios de alimentos y distintos productos de la canasta básica siempre son noticia en República Dominicana. Y por ello vamos a darle la bienvenida para tocar, entre otros, este tema al licenciado Antonio Cruz Rojas, quien es vicepresidente y además vocero del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana, CONACER. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Me gustan las entrevistas en vivo porque son las que se aplauden. Lo escucho, entonces yo estoy con ustedes independientemente de que hayan nombrado a unanimidad una nueva procuradora. El tema de los alimentos está por encima de todo eso, porque nadie puede sustituir los alimentos, pero sí los procuradores se pueden sustituir, independientemente de los méritos que tiene que creado la licenciada. Y la respetamos. Ella es de mi pueblo. Sí. Ella es de la Isabela de Puerto Plata. De gente buena. Ella es de un sitio allá que se llama Las Eneas. ¿Todos son buenos allá, licenciado? Bueno, yo no puedo decir que son malos, porque a lo mejor yo pertenezco a una clase y me he desenvuelto en una clase quizás donde nada más se mueven los buenos. Y hay unas partes que son malos, pero que yo no lo he visto. Licenciado, el tema del alto costo de la vida y de los productos de la canasta básica sigue siendo uno de los problemas más importantes para el dominicano, al menos así se ve en todas las encuestas que se presentan con cierta frecuencia en el país. De hecho, la semana pasada rodaron como 4 o 5 encuestas y todas mostraban como principal problema el costo de la vida. Ustedes como comerciantes, hay gente que dice que ustedes tienen mucha responsabilidad en eso, porque no solamente depende de un tema de inflación, sino en algunos casos de especulación. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo escucho, perfecto. Miren, no quiero pasar por alto lo último que dijo, el tema de la especulación. Es importante que ustedes conozcan cómo está conformada la cadena de la comercialización, que hay 2 canales. Hay una cadena de comercialización que produce, que industrializa y que fabrica. Pero hay una cadena hay una parte dentro de la cadena que es la que distribuye. Y la cadena de distribución, es importante que ustedes estén claros, no tiene responsabilidad de alza de precio. La cadena de distribución, y si ustedes quieren, cuando yo les diga lo que ustedes lo buscan en los medios y se van a dar cuenta si lo que yo les digo es verdad o es mentira. ¿En qué sentido? La cadena de distribución recibe producto terminado. No tiene nada que ver con fábrica, ni con industria, ni con producción. Cuando a un negocio le llevan 50 cartones de huevo, el último precio que tuvo ese huevo fue cuando llegó ahí. Y el dueño de ese negocio, que es, por ejemplo, el sector nuestro, el sector de los detallistas, que es el sector más numeroso, sobre todo en el área de provisiones, los colmados, sí, colocan más del 80% de los productos de consumo masivo. ¿Por qué? Más del 80%. ¿Por qué? Porque son los que están en el corazón del pueblo, son los que están donde está la clase popular. Y algunos de esos detallistas, licenciados, no violentan ese proceso de que llega el producto con un precio y ellos deciden ponerle otro según el lugar donde están, incluso del Distrito Nacional. Bueno, tengo que decirte que existe lo que se llama la ley de oferta y demanda. Claro. En la medida en que tú, aparte de eso, las competencias están a todos los niveles, inclusive hasta en el amor. Si tú tienes una novia que no te atiende, la otra te está chequeando para entrar en el proceso de la competencia. No, pero no ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso?
No sé, que todo el mundo tiene que obligatoriamente jugar su papel. El que vende más caro simplemente vende menos. Porque la misma situación, y tengo que aclarar lo de la palabra de la especulación, la misma situación de las debilidades económicas, de que tenemos bajos salarios, de que no se corresponde el salario que tenemos o que tienen los empleados públicos y privados con relación a lo que es la canasta básica familiar, de acuerdo al quintil del Banco Central. No hay un solo salario en el sector, salario mínimo, que cubra el quintil más bajo del Banco Central. No. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que alguien está cubriendo ese costo. ¿Por qué? Porque ¿quién le dijo a ustedes que los empleados del ayuntamiento no tienen las mismas necesidades que ustedes y sus hijos, que ellos quieren tenerlo en lugares quizás como el de ustedes, que tienen que estudiar, que tienen que hacer muchísimas cosas? Entonces hay una parte que no se ve, y es ese sector que casi no tiene voz y habla muy poco, y el que cubre eso realmente es el colmado. Porque los colmados, cuando se ganan 500 pesos, están anotados en una mascota. No lo tienen ni en el bolsillo, ni lo tienen depositado en un banco, porque la mayoría de las personas, obligatoriamente por su bajo salario, tienen que tomar a crédito. Y en la mayoría de los casos, cuando llega la hora de pagar, lo que hacen es que abonan, pero no pagan la totalidad. A ver si entendí la respuesta. A ver si entendí la respuesta. Perfecto. Sí pasa, pero una de las razones de la que pasa es por el crédito informal que proveen los detallistas. O sea, sí hay cambios de precio, pero pasa por el crédito informal que proveen los detallistas al pueblo. Sí, pero no es que hay cambio de precio porque el colmado quiera ganar más. Y me gusta porque me hiciste revivir eso. ¿Por qué? No es que el colmado quiere ganar más. Si el colmado compra 5, no puede vender a 5. Tiene que vender. El colmado lo que hace es que pone un valor agregado al costo de compra para poder generar sus utilidades. Okay. Y para poder generar lo que es el pago de sus empleados y que a él le quede algo para poder hacer su negocio. Ahora, es muy fácil hablarlo de afuera, pero muy difícil hacerlo de adentro. Se lo digo porque ese es el único hombre que ha elaborado su propio empleo sin estar seguro si va a ganar o no va a ganar, y trabaja más de 18 horas diarias. Tú vas al colmado, a veces son las 6 de la mañana y ya está abierto. Son las 11 de la noche y no ha cerrado, dándole servicio a ese cliente. Entonces, si ustedes valoran el tiempo de trabajo que dura ese hombre, ese padre de familia, sí, y es un PDF. Exactamente. Entonces, ¿por qué yo le digo que no tiene responsabilidad de alza de precio? Porque lo que hace es que recibe productos terminados ya con su precio establecido. Por ejemplo, tú vas y compras plátano hoy al mercado. Lo compraste a 5. Tú vienes, lo vendes a 7, lo vendes a 8. Pero ya mañana compraste a 8. Tienes que vender a 10. ¿Quién es que le dice al consumidor que su precio varió? Es el dueño del colmado o el dependiente. Hasta que usted no ve eso o no está dentro, no conoce ese sistema. Y la otra parte es que incluso yo escuché el ministro de Agricultura hablando de que el precio del arroz se debía a que había arroz suficiente, que no había razón para que el arroz subiera, y que lo que se estaba hablando era que en ese caso había que atribuirlo a la especulación. Entonces, la palabra especulación hay que interpretarla y definirla, porque no es que no hay quien especule. Yo no vengo aquí a cubrir lo incubrible, ni a salvar el insalvable, a decir las cosas como son y la verdad. Ahora, ¿de quién yo estoy hablando? Yo no estoy hablando de mayoristas, yo no estoy hablando de importadores, yo no estoy hablando de fabricantes, no estoy hablando de industriales, yo estoy hablando de la cadena de distribución, que es el último eslabón para llegar al consumidor final, que no tiene responsabilidad de alza, porque a él le suben y él sube. Entonces, concluyo con el asunto de la especulación. Para especular se necesitan 3 aspectos fundamentales, y ustedes refutan o preguntan cuando yo diga. Primero,
Número 1, mucho dinero para comprar. Número 2, espacio físico para almacenar. Y número 3, capacidad de distribución y capacidad de ventas. ¿Qué fuerza tiene un colmado que te compra un saco de arroz en la mañana y vuelve en la tarde a comprar otro? O compra 2 sacos de arroz, o compra 3. Va a especular con eso. No tiene espacio para almacenar, no tiene dinero para comprar. La mayoría de las compras de los colmados son a crédito. Aunque pagan la mayoría, en la mayoría de los casos, a 8 días, pero no tienen esa fuerza, no tienen fuerza para comprar, porque un negocio con 1 millón o 500,000 pesos, imagínate la diversidad de productos que tiene ese negocio y la cantidad de productos que vende y la cantidad de productos que tiene en exhibición que no se mueve. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, el espacio es porque si compra mucho, tiene que tener donde almacenar. Claro. Y si tiene donde almacenar, tiene que tener a quien distribuirle, porque nadie va a comprar para dejar los productos en un almacén para que se le dañen. ¿Es así o no es así? Es correcto. Bien. Pero tenemos un tema. O sea, al ministro que cambie eso. La especulación no está en ese sector. La especulación estaría entonces en sectores más grandes. En sectores más grandes. Más almacenar, comprar. Que tiene la capacidad de lo que yo le dije, y esa especulación llega justamente al canal de distribución que no tiene responsabilidad de alza. Pero, como usted bien apuntaba, el 80% de lo que se vende es a través de un colmado o por el acceso. Sin embargo, los colmados tienden a tener unos precios, aún de esos productos terminados, un poco excesivos. Y esto tiene mucho que ver con el sector en donde está, porque no es lo mismo un colmado que esté en Naco que un colmado que esté en La Cañita. Pero a quienes llaman, por ejemplo, ciertos programas para investigar ciertos rubros, no llaman al colmado de La Cañita, llaman al colmado de Naco. Perfecto. Y ahí es que hay cierta desvirtuación en cuanto al tema de los precios. De los precios, perfecto. ¿Quién marca los precios en un colmado? Perfecto. ¿Cómo se determina? Lo primero es que ustedes tienen que tomar en cuenta que los costos dependen de la ubicación. Si tú tienes un colmado en La Cañita, la luz en La Cañita no es igual que en el Naco. No va. El alquiler en La Cañita no es igual que en el Naco. El costo del empleado que trabaja no es igual que en el Naco. Todos los costos en las zonas urbanas son más caros que en las zonas rurales. Incluso es importante que ustedes tomen en cuenta que en las zonas urbanas la mayoría de los negocios son atendidos por dependientes que no es el dueño. Y por el otro caso, en la zona en las zonas rurales, la mayoría son atendidos por su propietario. Sí. Tiene un costo menor en la parte operativa. ¿Por qué tiene un costo menor? Porque si usted, o sea, yo como dependiente... ¿Tiene que pagar un empleado? No tengo que pagar ese empleado. Entonces, aparte de eso, la mayoría de esos negocios que están en zona urbana, los dependientes no son empleados, son socios estratégicos que trabajan por 1%. Entonces, el beneficio del dueño es mucho menos porque él tiene una cadena. Aparte de eso, ese mismo dependiente, los empleados dependen de él, no del dueño, por el acuerdo que hacen en el porcentaje con que se van a distribuir. Entonces, o sea, al momento de hacer los inventarios para obtener las utilidades. Licenciado, el arroz ha subido. ¿De qué ha dependido ese aumento del arroz? ¿No se está produciendo lo suficiente? ¿Ha afectado de alguna manera el tema del fin de la vigencia del Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo está el arroz en este momento? ¿Cuál es el precio real y por qué ha subido en los últimos días? Mire, hay un factor que es importante. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con productos de consumo depende de la planificación del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura tiene la planificación de cuánto debe ser la producción nacional, cuánto debe ser el consumo per cápita, cuál sería la diferencia que tendría
el país en un momento determinado dependiendo de la producción. Si produce más que la cantidad de consumo, normalmente se utiliza el sistema de pignorar para nada más dejar en el mercado la cantidad de producto que se va a consumir para mantener el precio de los productores. Y cuando la cantidad producida es menos que el consumo, entonces está lo que se llama el tratado de libre comercio. No, perdón, está lo que el acuerdo de importación que se realizó con el GATT, donde el mercado, hay 8 productos que rigen y que tienen tabla para fines de hacer las importaciones en los momentos necesarios. Es probable que quizás el ministro, sin decir que no es verdad, y como ustedes son medios de comunicación, no lo que yo diga es lo que vale. Si el ministro dice que hay arroz suficiente almacenado, que no hay escasez, que ha habido una mayor producción que el consumo, es probable que en este momento hay un factor que ustedes no han visto o no se han dado cuenta, y el ministro tampoco quizá lo ha reflejado, porque es importante. ¿En qué mes estamos? Febrero. En febrero. Entonces, del mes de noviembre hasta enero, prácticamente parte de febrero, se disparan los precios de una serie de renglones de productos de consumo. Y eso no es este año, ha sido siempre. Le explico por qué. Porque hay una clase étnica que viene al país en los meses de noviembre, diciembre, enero, que son todos esos familiares que tenemos fuera, personas que vienen no Dominican York, también los que vienen de España, los que vienen de la diáspora. Toda esa diáspora. Entonces, eso dispara el consumo. Sí. Y es la temporada alta de los hoteles también. La temporada alta de los hoteles también. Pero entonces, para que ustedes estén claros, yo no hablo por hablar. Yo hablo en base a los datos estadísticos que surgen y que se dan justamente en el momento. ¿Cuáles productos se han disparado? La papa, el ajo, la cebolla, se ha disparado los huevos, el pollo, el arroz. Todos esos son productos de alto consumo. Incluso, ustedes oyeron inusual que subió el precio del café. Sí, ¿por qué subió el café? Porque es importante que ustedes sepan que la producción nacional de café, los industriales del café no generan la cantidad, no producen la cantidad de café que consume el país. Y para poder suplir el mercado tienen que recurrir a los mercados internacionales. Entonces, cuando recurren a los mercados internacionales y tú tienes un dólar inestable, tú tienes que vender obligatoriamente más caro. Entonces, si por alguna razón el arroz ha subido, y hay que tomar en cuenta porque terminó el Tratado de Libre Comercio. Al terminar el Tratado de Libre Comercio, vamos a entrar en una etapa que incluso ustedes oyeron que el presidente creó el decreto 693-24, que es para la protección de los productores nacionales, sobre todo los productores de arroz. ¿Por qué? Porque ahora va a haber libre comercio. O sea, tú vas a importar el arroz que tú quieras. Por ejemplo, si tú no tienes un mercado regulado como lo que se hizo ahora con ese decreto, ¿qué pasa con ese decreto? Ese decreto tiene permitido que solamente podrán entrar al país 23.300 toneladas métricas de arroz, libre de arancel, libre o sea, cero arancel. Pero de ahí en adelante, todo el arroz que tú quieras traer, sobre todo de Nicaragua y otros países aledaños, tiene que pagar un 99% de arancel para traerlo al país. Lo que significa que ese precio protege el productor nacional y tú no vas a poder traer productos importados de esa magnitud porque la producción nuestra, con ese 99% de arancel, ese costo estará por encima de la producción nacional. Y la gente, independientemente, le gusta su arroz criollo. Claro. Y independientemente le gusta su arroz criollo. Entonces, en ese sentido, para que ustedes estén claros, si hay
si ha subido el arroz, que no se le eche la culpa a los colmados, que no se le eche la culpa a los almacenistas. Nadie sube por subir. Eso se da cuando justamente en un momento determinado la demanda es mayor que la oferta. Y porque tú no puedes poner precio al antojo en tu colmado. Tú tienes que pensar que hay otro colmado al lado. Y tienes que pensar que el mismo consumidor que te compra a ti está en la misma zona que yo. Entonces yo tengo que luchar por mantener ese cliente, que no se me vaya y otros nuevos que surjan se sumen a mí. Pero no que se vayan porque yo lo boté porque le cobro más caro que el colmado del lado. Claro. Licenciado, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero creo que han quedado por lo menos las dudas más importantes de la población en cuanto al tema del arroz. Y en cuanto a la supuesta especulación de la que hablan, claro, y los colmaderos. Cubrimos por hoy. Sí, lo que pasa es que hay muchos que cuando llega la hora tiran la piedra sin saber quién la va a parar. Entonces el único responsable, la única responsabilidad que hay es que haya una estabilidad en cualquier producto, sobre todo de las líneas agrícolas, es el Ministerio de Agricultura, que tiene obligatoriamente que hacer su trabajo. Y termino diciéndole, pídanle al ministro, no diciendo que lo que él dijo es mentira, pero cuando tú estás bien, permite que te auditen. Tú estás bien, invita a los medios de comunicación y llévalo a los lugares donde está la cantidad de arroz almacenada que no es necesario importar ahora y que por eso no se genera escasez. Muchas gracias, licenciado. El licenciado Antonio Cruz Rojas, vicepresidente de CONACER en No Se Diga Más, a través de Top Latina. No se diga más por Top Latina.